el permiso de todos ustedes. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este primer taller en el marco de los talleres de metodología en investigación lingüística. Para mí es un enorme placer poder tener y recibir a la doctora Elizabeth Flores Salgado, quien amablemente aceptó ofrecer este taller de manera gratuita para todos los colegas que nos acompañan el día de hoy de diferentes universidades, principalmente la Universidad Nacional Autónoma de México y de otros colegas que nos acompañan de otras universidades nacionales e internacionales. El taller del día de hoy, la doctora Elizabeth Flores Salgado lo ha titulado El estudio metodológico de la pragmática. Y para poder comenzar, antes me gustaría dar algunas indicaciones para que el taller se pueda llevar a cabo de una manera exitosa. Primero les pediré que en la medida de lo posible mantengan sus micrófonos cerrados, solo cuando sea necesario, dado que la profesora Elizabeth también va a tener un diálogo con ustedes, pueden encender sus micrófonos para poder participar. También al finalizar o faltando unos 4 o 5 minutos para finalizar la segunda parte del taller, proporcionaré un enlace para que puedan llenar la asistencia, aquellos que estén también interesados en las constancias que se van a emitir en estos dos talleres, el cual se van a realizar el día de hoy y también el día 5 de abril. Por otro lado, me gustaría también comentarles que la doctora Elizabeth ha organizado el taller de una manera especial. Entonces, en el transcurso de su intervención, pues nos estará indicando la manera en que vamos a poder desarrollarlo. Ahora me permitiré, doctora Elizabeth, con su permiso, pues leer su currículum, aunque pues bueno, por cuestiones de tiempo y demás, creo que también voy a dejar por fuera muchos logros y distinciones que ha obtenido usted a lo largo de su carrera investigativa. La doctora Elizabeth Flores Salgado es profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Lenguas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tiene maestría en lingüística aplicada por la UDLA y doctorado también en lingüística aplicada por la Universidad de Macquarie en Sydney, Australia. La doctora Flores Salgado es miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT desde hace más de 15 años y cuenta con el perfil PRODEP otorgado a profesores e investigadores sobresalientes por la Secretaría de Educación Pública. Imparte clases a nivel licenciatura y maestría y pertenece al cuerpo académico de Estudios Críticos. Ha publicado diversos trabajos en español, en inglés, en revistas especializadas, capítulos de libros y libros a nivel nacional e internacional. Su investigación se enfoca en aspectos Yo sobre dije, pragmática. la Daniela ya se acabó. Así que no, Ay, no. si pueden cerrar el micrófono, se los agradezco. Denme un momentito, creo que hay alguien que tiene el micrófono abierto. Bien, acabo de cerrarlo. Una disculpa a todos. Ha publicado diversos trabajos en español e inglés en revistas especializadas, capítulos de libros y libros a nivel nacional e internacional. Su investigación se enfoca en aspectos sobre la pragmática, especialmente sobre la teoría de los actos de habla y la teoría de la imagen y la cortesía. Su interés principal es el análisis del papel de la pragmática en la adquisición de segundas lenguas. Ha realizado varios estudios en el área de la pragmática crosscultural, comparando diversos o diferentes actos de hablas con hablantes nativos del español y del inglés, al igual que ha hecho estudios en el área de interlenguaje pragmático, donde ha analizado los patrones de actos de habla que los aprendices emplean en su proceso de adquisición de una segunda lengua. Sin más preámbulo, doctora Elizabeth, muchísimas gracias. Adelante. Buenos días a todos. Doctora, su micrófono. Perdón. Buenos días a todos. Antes que nada, le quiero agradecer a la doctora Karen por esta invitación para impartir este taller. Esta mañana les voy a hablar de uno de los temas que más me gusta hablar, es sobre la investigación del área de la pragmática, que es uno de los temas que más me apasionan y que he tenido la fortuna de realizar varios estudios en esta área. Me gustaría, bueno, antes que nada empezar hablando sobre, compartiendo, bueno, voy a compartir
mi presentación, un PowerPoint. Espero que compartiré. Mm, déjenme, voy a compartir, pero mm, bueno, en un momento más comparto bien la pantalla, pero vamos a estar hablando sobre el estudio metodológico de la pragmática. Y antes que nada, pues me gustaría mencionarles qué es esta área de la pragmática, a qué se enfoca, qué son las áreas que abarca, por si alguno no está tan familiarizado con el área. El área de la pragmática es un área que es parte es una rama de la lingüística que se enfoca a analizar las básicas, que se enfoca en analizar las interacciones entre los hablantes. Esta área en específico analiza la forma en que el hablante se expresa y cómo estas ilocuciones expresadas por el hablante son entendidas por el oyente. Cómo el oyente va a interpretar todo lo que el hablante diga para de esta forma poder emitir otra ilocución y así continuar con una interacción. Esta área de la pragmática analiza, como ustedes pueden darse cuenta, el acto comunicativo, el acto de habla en una situación, en un contexto real. La pragmática, por lo tanto, va a analizar el uso del lenguaje en un contexto real, en una situación. Entonces, la pragmática se enfoca en analizar las interacciones lingüísticas que los interlocutores realizan al momento de comunicarse. Vamos a estar hablando de esta área y de los aspectos que analiza. La pragmática también, bueno, nos va a analizar, va a enfocarse en analizar lo que es la pragmalingüística y la sociopragmática. La pragmalingüística se refiere básicamente al uso de las estrategias pragmáticas que utilizan los hablantes al momento de realizar el acto comunicativo, al momento de comunicar. Estas estrategias pragmáticas pueden ser o muy directas o muy indirectas. Son esas formas que utilizamos para comunicarnos. Tiene que ver, la pragmalingüística tiene que ver con los recursos lingüísticos, tiene que ver con todos esos aspectos léxicos que vamos a emplear para dar a conocer nuestra intención al momento de comunicarnos con el oyente. Eh, estos son los elementos pragmalingüísticos. Por ejemplo, si quiero realizar el acto de habla de una petición y tengo como el objeto principal pedirle al otro que abra la ventana, bueno, el recurso pragmalingüístico, la pragmalingüística se refiere a cuáles estrategias puedo yo utilizar para realizar este acto comunicativo. Entonces puedo seleccionar desde ilocuciones que pueden ser muy directas, como abre la ventana, e ilocuciones muy indirectas, como decirle a la otra persona, tengo calor, ¿no? Tengo calor, y que el otro puede entender. Eso se refiere a lo que son las estrategias, ¿no? Pragmáticas que pueden ser muy, muy directas o muy indirectas, o no tan directas como utilizar o mitigadores
que puedan de alguna manera suavizar la ilocución que yo quiero comunicar. Como por ejemplo, utilizando el mismo ejemplo de abrir, de pedir que alguien abra una ventana, pedirle a la persona, ¿puedes abrir la ventana o podrías abrir la ventana? Entonces estamos utilizando diferentes estrategias que en este caso el verbo poder, el modal poder, pues nos indica que el acto de habla pues no es tan directo, pero tampoco indirecto. En este caso también nos podemos dar cuenta que con respecto a las estructuras pragmalingüísticas estamos utilizando modales que nos permiten de alguna manera mitigar o suavizar la ilocución que queremos realizar. En este caso el verbo, el modal poder, pues nos indica, nos ayuda a suavizarlo. El hecho también de que yo incluya, podrías abrir la ventana, por favor, es un mitigador léxico que me ayuda a suavizar también la intención del hablante. Todos estos aspectos sintácticos y lingüísticos que utilizamos nosotros al momento de realizar un acto de habla se refieren a aspectos pragmalingüísticos. Y estos aspectos son los que se enfocan o los que analiza la pragmática. Otro aspecto que va a analizar la pragmática y que es también parte del estudio de la pragmática son los aspectos sociopragmáticos. Aquí, bueno, pongo una definición que nos da Leach acerca de qué es la pragmática, ¿no? Y la pragmática la podemos entender, la sociopragmática la podemos entender más sobre, y nos indica más eh, aspectos que tenemos que tomar en cuenta, sociales, que tenemos que tomar nosotros en cuenta al momento de elaborar una ilocución, ¿no? Y les hablaba yo hace un momento acerca de los aspectos pragmalingüísticos, ¿no? Que seleccionamos al momento de realizar, en este caso, una petición, ¿no? Y nos damos cuenta que tenemos una serie de estrategias que pueden ser muy directas, pueden ser muy indirectas, y tenemos una serie de modificadores, de estructuras lingüísticas, sintácticas, de, de- de léxicas, que podemos seleccionar para realizar esa petición. Pero esa selección pragmalingüística se hace con base en los aspectos sociopragmáticos, porque los aspectos sociopragmáticos tienen que ver con la selección de esa estructura con base a quién nos estamos dirigiendo, en qué contexto nos encontramos para hacer esa selección de esas estructuras. Y de esta manera también el oyente puede interpretar de manera efectiva y apropiada lo que estamos tratando de comunicar. Por ejemplo, si nosotros estamos interactuando con una persona, por ejemplo, yo en mi caso interactúo con mi hijo, vamos a analizar que mi hijo, yo soy su madre, y la relación de poder entre mi hijo y yo, pues es asimétrica. Quiere decir que en esta relación, yo como madre tengo una relación superior, una jerarquía mayor que mi hijo. Por lo tanto, yo con base en esa jerarquía, le puedo decir a mi hijo, abre la ventana, utilizar una estrategia directa, una estrategia muy directa que me va a permitir que mi hijo pueda realizar lo que yo quiero pedir. Mi hijo va a interpretar esto como una orden, ¿no? Y no va a tener ningún problema en realizar la acción porque sabe de antemano la jerarquía que yo tengo. Em, si nosotros trasladamos esta misma ilocución y esta misma estrategia directa a un contexto en donde yo no tengo esa jerarquía, en donde el hablante tiene una jerarquía, en donde el oyente tiene una jerarquía mayor que la mía, bueno, pues mi ilocución de abre la ventana
va a ser totalmente inapropiada. ¿Por qué? Porque porque requiero de utilizar otro tipo de estrategia para realizar la acción que yo quiero. Entonces nos podemos dar cuenta que con la selección de las estrategias, la selección de las estructuras sintácticas y léxicas van de acuerdo al conocimiento que tiene el hablante del contexto cultural y social en el cual está inmerso, y que ese conocimiento cultural es también compartido por los otros hablantes que forman parte de esa comunidad lingüística. A este aspecto en particular nos referimos como aspecto sociopragmático. Y vamos a ver que estos dos aspectos son áreas que nosotros vamos a analizar en el área de la pragmática. Nosotros vamos a analizar el aspecto pragmalingüístico y el aspecto sociopragmático. Eh, Estos aspectos, bueno, son fundamentales porque si nosotros como hablantes no conocemos, no sabemos todos estos aspectos, pues vamos a caer lo que conocemos como un fallo pragmático, ¿no? ¿Y qué es el fallo pragmático? Bueno, ahí Thomas lo define como la incapacidad de interpretar lo que el hablante y el oyente quieren decir. En este caso, el significado lo que es interpretado de una manera errónea, y muchas veces es interpretado de una manera errónea porque desconocemos precisamente las reglas sociolingüísticas, sociopragmáticas de la comunidad en la cual nosotros estamos interactuando. Y esto tiene que ver con esto, ¿no? Puede haber, vamos a interpretar de manera diferente debido a características regionales, porque, bueno, en esta región, en esta comunidad, pues tenemos variaciones lingüísticas, diferentes reglas a las de otra comunidad, ¿no? Por ejemplo, dicen que en el centro, bueno, tendemos a hacer, en el centro de México, tendemos a ser más indirectos que en el norte de nuestro país, donde suelen ser más directos. O, por ejemplo, muchas veces dicen que como mexicanos somos, al hablar, somos un poco más indirectos con respecto a otros hablantes del español que suelen ser, por ejemplo, más directos, ¿no? Entonces vamos a ver, como por ejemplo en los españoles, ¿no? Entonces tendemos a ver que hay todas estas cuestiones, el desconocimiento de esas reglas sociopragmáticas pueden causar muchas veces un fallo pragmático, ¿no? Las diferencias étnicas, las diferencias de género, las clases sociales dentro de una comunidad o entre diferentes comunidades lingüísticas, ¿no? Eh, Puede malinterpretarse que el utilizar una forma, una estructura, una estrategia lingüística que es bien o es aceptada en una comunidad, pero al utilizarla en una comunidad diferente puede tener un significado totalmente diferente, ¿no? Y esto puede llevar a lo que llamamos fallo pragmático o rompimiento pragmático, ¿no? Hay un rompimiento en la comunicación. Thomas identifica dos tipos de fallos pragmáticos, el fallo pragmalingüístico y el fallo sociopragmático, ¿no? Yo anteriormente ya les comentaba lo que era la pragmalingüística y también lo que era la sociopragmática, ¿no? Pero vamos a enfocarnos, por ejemplo, a lo que es el fallo pragmalingüístico, y en este caso lo enfoco un poco más a los estudiantes de idiomas, ¿no? O algunas veces, ¿qué es lo que ocurre, ¿no? En el fallo pragmático. Muchas veces los estudiantes de idiomas o aún los no nativos, ¿qué es lo que hacen? Traducen una expresión que es muy común en la lengua materna y que ellos utilizan en su contexto cultural y lo
trasladan o lo traducen a la lengua del destino, ¿no? A la lengua meta en este caso. El problema es que no van a lograr transmitir ese significado o esa intención comunicativa que tienen en la lengua meta. ¿Debido a qué? Debido a las diferencias en las convenciones comunicativas, ¿no? Que tienen. Entonces, tenemos, por ejemplo, el ejemplo del uso del verbo en español ser y estar, ¿no? En español el verbo ser y estar tiene significados muy particulares y los usos muy particulares con respecto al ser y cuándo utilizar estar, ¿no? De manera que si yo digo, yo estoy loca, por decirlo así, quiere decir que estoy loca, nos va a entender que pues tendemos a, estoy loca, es que quiere decir que yo estoy, am, pues, tengo pensamientos locos o no tiene un significado realmente tan negativo como si yo dijera yo soy loca o yo soy una loca, ¿no? Entonces, muchas veces los estudiantes, por ejemplo, en este caso, voy a utilizar el ejemplo de los estudiantes de idiomas, en este caso del español, del inglés al español, trasladan, ¿no? Por ejemplo, un hablante nativo del inglés, aprendiz del español, puede decir, eh, tú eres una loca, que decir, bueno, sí, estás loca, tienes ideas muy intrépidas, muy fuera de lo que estamos hablando, o eres una loca, tiene otro significado y el significado o la connotación es negativa, ¿no? Entonces, ese puede ser un fallo pragmático y pragmalingüístico y que eso me recuerda mucho a un compañero que era canadiense, que una vez hablando con una compañera le dijo, eres una loca, ¿no? En lugar de decirle, estás loca, ¿no? Entonces, pues la compañera mexicana pues se ofendió, ¿no? Porque no es lo mismo como les explicaba que te digan, eres una loca, a que estás loca, ¿no? Entonces, es ahí cuando vemos que hay un rompimiento lingüístico, un rompimiento comunicativo y este se debe a que estamos utilizando estrategias o formas sintácticas que tienen una connotación diferente a la lengua de llegada. El fallo sociopragmático, por el otro lado, tiene que ver con la mala interpretación de los significados que están implícitos con el aspecto social, ¿no? El aspecto del contexto de jerarquía, en el aspecto del contexto social que tiene que ver con las jerarquías, la distancia social que existe entre los hablantes o el grado de imposición que puede tener ese acto de habla, esa ilocución que nosotros estamos comunicando. Entonces, por ejemplo, en México, les voy a dar este ejemplo, en México el uso del usted tiene significados usos muy particulares y como hablantes nativos del español de México, sabemos cuándo seleccionar el tú y cuándo hacer la selección del usted, ¿no? Entonces tenemos muy claro, por ejemplo, que el uso del usted tiene que ver, que se relaciona o se utiliza más bien con personas que tienen mayor jerarquía, mayor distancia social e incluso edad, ¿no? Porque si una persona es mayor que la otra, se necesita utilizar el usted como una forma de respeto, ¿no? Entonces es una regla que nosotros utilizamos aquí en México. Y el uso del tú es utilizado en México en aspectos más informales, en aspectos en donde la distancia social entre los interlocutores es menor, ¿no? La distancia es menor y pues tenemos una mayor relación, más cercanía entre los hablantes, entre amigos, por ejemplo, entre compañeros de trabajo, compañeros de clase, pues la relación es diferente, es corta, es más corta. O, por ejemplo,
también entre una persona en relaciones asimétricas, en donde nosotros nos encontramos, o el hablante se encuentra en una situación más alta con respecto al oyente, ¿no? Entonces, ese es el uso del tú. Y sabemos que esas son las reglas que se utilizan. Pero, ¿qué pasa cuando alguien que desconoce estas reglas utiliza un pronombre diferente en una situación en donde se debe utilizar, por ejemplo, el usted? Entonces vamos a darnos cuenta que va a haber un rompimiento sociopragmático, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, que un adolescente le hable de tú a una persona de mayor, una persona de 50, 60, 70 años, pues es una falta de respeto y lo consideramos así como una falta de respeto. O que la forma de dirigirse pues sí que es considerado una falta de respeto. Y ese es como lo consideramos como un fallo pragmático, que alguien externo a nuestra comunidad venga y utilice esas formas, pues lo vamos a ver mal, ¿no? Y lo que va a ver y que lo que analizamos ahí es que hay un fallo sociopragmático. Entonces, como nos podemos dar cuenta, la pragmática pues analiza todos estos aspectos, analiza en otras partes, analiza lo que es apropiado, lo que es efectivo al momento de comunicarnos. Y a esto nos referimos con la pertinencia. ¿Qué es pertinente en una situación comunicativa, no? Entonces, en una interacción comunicativa, pues vamos a tener que utilizar las mismas normas socioculturales y las mismos, vamos a seleccionar las mismas estructuras sintácticas y léxicas con base en estas normas socioculturales para comunicar la intención que nosotros tenemos como hablantes. Y estas normas se refieren a lo que es la pertinencia, ¿no? Por ejemplo, el respetar los turnos, bueno, eso va a variar también de acuerdo al contexto y de acuerdo a la situación en la que nosotros estemos interactuando, ¿no? Las normas, ¿no? ¿Cuáles son las normas sociales que hay en un grupo determinado? Y estas normas, como yo les mencionaba, no son compartidas por todos los grupos culturales, ¿no? Grupos de hablantes. Estas normas van a variar dentro de un grupo determinado de la sociedad y generalmente cambian de grupo social a grupo social y de lengua a otra lengua, ¿no? Entonces vamos a tener que este grupo, las normas sociales, que son las que determinan qué estructuras sintácticas son las apropiadas, seleccionar de acuerdo al contexto social en el que estamos interactuando, van a variar, y si no seguimos esas normas sociales, pues el resultado va a ser un rompimiento pragmático. En este momento me gustaría hacer una pausa porque tengo una serie de preguntas que me gustaría que, que les vamos a compartir en este momento para que ustedes puedan un poquito analizar esto que yo les acabo de mencionar y que les estoy mencionando esto para que haga un poco de sentido posteriormente el tipo de instrumentos que nosotros utilizamos en esta área para analizar precisamente estos aspectos que les acabo de mencionar. Entonces, bueno, todo esto, bueno, tiene que ver con el estudio de la pragmática. Entonces le voy a pedir a la doctora que si nos hace favor de compartir en el chat la, este, el cuestionario, y el cuestionario bueno, que les va a compartir la doctora está dividido en dos actividades. En este momento vamos a trabajar sobre las primeras preguntas que están en este cuestionario, la actividad número 1, y pues
no sé si podamos dividirnos tal vez en grupos, Karen. Veo 20 participantes o somos 18 más o menos, sin contarnos, Karen, ¿sí? No sé si Claro que sí. podríamos Claro que sí. Entonces, ahora tener sí, 4 grupos, Karen, ¿cómo ves? sí. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es abrir las 4 salas, ¿sí? Y voy a ir asignando manualmente, en este caso, pues, el número de participantes que están. Y me comentó la doctora Elizabeth que van a tener 10 minutos para dialogar entre ustedes, entre esos equipos que se conformen, la primera sección de las preguntas, ¿sí? Entonces les va a llegar una invitación de que se pueden unir a las salas de grupos reducidos a su pantalla. Si están en un dispositivo móvil también lo pueden hacer. Entonces voy a crear las salas y manualmente los voy a ir asignando, ¿sí? Listo, doctora, ya todos están en las salas. De todas formas, voy a ir metiéndome en cada una de las salas, ¿sí? Incluso usted también lo puede hacer y puede Ah, ir perfecto. indicando, ¿sí? Qué quiere de cada uno de ellos en esas salas. Entonces usted puede unirse a cada una de ellas. Ah, ok, Karen. Gracias. Entonces es reflexionar sobre las primeras preguntas. Sí, nada más dice actividades 1 y esa es la única parte que tienen que. Ya les mandó un mensaje a todos, pero de todas formas voy a irme metiendo en las salas para darle indicación. representa representa la mejor descripción de la pragmática. La estructura de las oraciones y cómo se relacionan, esto no, cómo la... Bien, los de la sala 4 están trabajando. Ay, gracias, Karen. Voy a No, la no, sala, voy a la sala 3. Ahora no se preocupe, yo me meto en ellas y ya. Hola, colegas, ¿cómo están? ¿Están por aquí? Hola, sí, Sí, bueno, en el chat les compartí el taller, ¿sí? Los pudieron descargar, taller 1. sí, Entonces, las preguntas. Ujú. entre ustedes van a dialogar, como me indicó la doctora, la primera parte, las actividades número 1, ¿sí? Van a leer cada una de las preguntas y a seleccionar la respuesta más adecuada, ¿sí? Solamente el punto número 1. O sea, las 7 preguntas. Ok, Muy bien, entonces pueden abrir sus micrófonos y dialogar entre ustedes, ¿sí? Nos vemos en un rato. claro. ¿A qué guía es?
Pienso que puede ser la ¿Cuál D. sería? ¿Puede ser la D? Bien, todos están trabajando. Me falta la sala número 1. Solo es el punto número 1, ¿verdad, doctora? Sí, son 7 preguntas de la actividad 1. Ok, perfecto. Voy a unirme a la sala 1. Pequeña, así que sería igual, o sea, estaríamos hablando de, oh, gracias, estamos muy Bien, voy a aceptar unas participantes que apenas se acaban de unir. Bueno, ya que estamos nuevamente aquí reunidos, bueno, me gustaría que me comentaran un poquito sobre las respuestas de estas preguntas que les proporcioné. Y bueno, yo creo que algunas de las respuestas son más que yo creo que ya las ah, saben muy bien cuál es la respuesta, pero me gustaría enfocarme en particular en la respuesta número 4. Entonces, bueno, vamos a empezar ahí hablando un poquito acerca, bueno, vamos a revisar rápidamente cuáles son sus opiniones acerca de estas respuestas. Y con respecto a la pregunta número 1, que ahí tienen handout, en su cuestionario, ¿cuál sería la respuesta a la que llegaron en conjunto? La pregunta número 1 nos dice que ¿cuál es cuál es la descripción del estudio de la pragmática? Y veo allí una mano levantada, Alma. Alma Si y la nos doctora compartes. Victoria posteriormente, ¿sí? Alma, adelante. Hola, sí, en la pregunta número 1, nuestro equipo decidimos que la oración que representa mejor la descripción de la pragmática sería la opción B, que es cómo las personas comunican e interpretan intenciones y reaccionan ante ellas en un contexto de uso del lenguaje. Sí, así es, ¿no? Lo que comentábamos, ¿no? En la sesión tiene que ver con eso, ¿no? El uso de la lengua en el contexto, Sí. ¿no? Muy bien. Victoria, Pasamos la doctora rápidamente. Victoria. Sí, 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 Perdón. coincidimos, B. muy bien. Gracias, doctora. Pasamos rápidamente a la pregunta número 2. ¿Qué guía el comportamiento pragmático? No sé si alguien nos pudiera ahí compartir de lo que discutieron en su grupo. Yo no tengo las preguntas, si me permiten, pero nosotros tenemos la respuesta A. Sí, ¿no? ¿Qué guía el comportamiento pragmático? Los actos, muchas gracias, doctora Karen. Los actos de habla en una conversación, es lo que, ok, doctora. ¿Quién otro nos podría compartir otra respuesta? ¿Algún otro grupo que haya tenido alguna otra respuesta? Ay, no. Yo puedo participar, no pude levantar mi mano, me disculpo. Yo estaba en el grupo de la doctora Victoria y estábamos discutiendo qué era la respuesta debido a este intercambio, ¿no? De significados en una conversación. Sin embargo, doctora, quisiera agregar que también teníamos la duda respecto a la de las normas socioculturales de un grupo o sociedad, debido a que, pues, la sociopragmática, ¿no? Tiene que considerar e interpretar la lengua a través de una comunidad en específico. Esto quiere decir de un grupo sociocultural. Sí, O sea, la creo que... D. No, adelante, doctora. No, es decir, estábamos entre A y D. Y sí, yo creo que sí, sus respuestas son muy acertadas. En este caso, pues las normas, socioculturales son las que nos van a dictar, ¿no? A determinar
cuál es el comportamiento pragmático que vamos a tener, ¿no? Cuáles son las estructuras que vamos a seleccionar. Entonces, sí estamos de acuerdo en que es las normas socioculturales. Nos vamos a la siguiente pregunta que tiene que ver con, bueno, es un caso muy específico que les ponía yo acerca de una situación muy particular que es un cumplido y pues no sé cuál es la respuesta que ustedes aquí seleccionaron tomando en cuenta el contexto mexicano, ¿no? Alma y después Perdón, Victoria, sí. Concepción después. Ay, no. A ver. Alma, adelante. Sí, de hecho en este caso comentábamos en el grupo que algo que influye obviamente es la distancia y la jerarquía y en la situación lo describe, ¿no? Porque como latinos identificamos que la mayoría de los papás, dependiendo del contexto, dirían, ese es su trabajo, no tengo por qué felicitarte por haber obtenido algo, pero probablemente esto los papás, o en este caso la mamá, descrita en la situación, lo podría expresar si tal vez estuviera platicando con su amiga, con su comadre o con su esposo, pero en este caso se está hablando con la mamá de la amiga. Entonces, considerando este contexto, lo más seguro es que una mamá mexicana contestaría, oh, gracias, estamos muy orgullosos de ella. Pero digo, depende obviamente de la persona con la que se dirija, pero en este contexto en particular, creemos que podría ser la C. Sí. Doctora Victoria. Sí. Sí, en realidad mi respuesta tiene que ver con algo que todavía no hemos visto en el taller, pero tiene que ver con los sistemas de preferencias, segundas partes adyacentes, en donde a un elogio o donde a un cumplido sigue una aceptación, ¿no? Entonces, en el contexto mexicano sí iría, gracias, estamos muy orgullosos de ella, pero siempre con mis alumnos comparto un ejemplo cuando hace muchísimos años elogiaron a una blusa que tengo y yo dije, ay no, ¿cómo crees? La compré en Walmart, ¿no? Entonces, hay culturas como la mía, por ejemplo, donde a un cumplido le sigue un rechazo, es decir, una mitigación. Como en México probablemente hubieran dicho, no, cuando quieres, etcétera. O sea, te presto mi blusa, ¿no? Pero hasta donde conozco el contexto mexicano, me parece que en la situación que se describe en el 4 iría C. Sí. Concepción y luego Sandra. Muchas gracias, doctora. Sí, también nosotros coincidimos que era la C, precisamente por el contexto mexicano, ¿no? Sandra. Doctora Karen, es exactamente lo mismo que la doctora Victoria dijo. Gracias. Perdón, Pues- no sé cómo alzar la manita, pero Eloísa, bueno, adelante. sí, básicamente es lo mismo, ¿no? Y es por la forma en que está estructurado eso, ¿no? Felicidades, pues se responde de esa manera. Normalmente. Perdón, Karen, perdón, ¿Sí? ¿le puedes decir a Elo cómo levantar la mano? Claro que sí. En la parte inferior de tu pantalla, Eloísa, vas a encontrar una opción que dice reacciones. Ah, ya, Y ahí ya. en reacciones dice levantar la mano. Ah, muchas gracias, sí. De nada, de nada. Samantha, ¿tenías tu manito levantada? Gracias. Hola a todos. Hola, doctora Elizabeth. Hola, Sam. Esto me recordó mucho a una novela que leí hace muchísimos años que se llama El Club de la Buena Estrella. Es de un grupo de mujeres migrantes, son chinas ellas originalmente y viven en San Francisco. Y hay mucha tensión entre una de ellas y su madre, bueno, entre todas ellas y sus madres, porque las chicas ya crecieron en una cultura americana y sus mamás son de una cultura china, ¿no? Entonces, precisamente una de ellas se queja de que no hay halagos, nunca hay cumplidos de parte de su mamá. Entonces, no pasa una situación como esta, pero me puedo imaginar perfecto a los personajes, ¿no? Qué inteligente es tu hija. Ella simplemente tuvo suerte.
Y esto de dar todo este papel protagónico a la suerte es algo muy cultural chino, porque se considera que cualquier tipo de muestra de orgullo, de decir, sí, trabajé duro y lo conseguí, o mi hija es inteligente, o mi hija es dedicada, o cualquier cosa de esas, pues se considera como un insulto a los dioses que siempre están observando y que dan o quitan la suerte, y que dan o quitan la buena estrella. Entonces, naturalmente para la hija pues era difícil nunca recibir un cumplido de su mamá, pero para su mamá era algo totalmente natural darle el papel protagónico a la suerte y no al trabajo duro o a la inteligencia de su hija. Muy bien. Por último, doctora, tiene la mano levantada Luis Rocha. Luis. Sí, hola, gracias. Sí, creo que, bueno, muchos coincidimos en que era la C, pero también nos poníamos a pensar, por ejemplo, que cualquier respuesta pudo haber sido válida y quitando un poco lo sociocultural, que también delataría la forma de pensar de, bueno, de la familia o de la madre, ¿no? Porque es, como comentaba la compañera anterior, si ella simplemente tuvo suerte, bueno, podría ser dentro de un contexto chino, pero decirle ese es su trabajo, pues también podría decir que es una familia muy exigente, ¿no? O sea, ya no de un aspecto sociocultural, macro sociocultural, sino individual de la familia. Ese es su trabajo y también delataría qué tipo de familia es. No hay nada que aplaudir, incluso también delataría qué tipo de familia es. Y a veces diríamos, híjole, qué persona tan payasa o pretenciosa, ¿no? Muchas gracias. Y yo agradezco mucho sus respuestas porque creo que sí lo han ejemplificado, han expresado claramente el punto de esta pregunta, ¿no? Y vemos aquí todos los aspectos socioculturales que influyen al momento de seleccionar una respuesta, ¿no? Y me gustaría resaltar lo que Samantha comentaba acerca de la cultura oriental, en específico de la cultura china, porque sí, ciertamente la respuesta correcta, no en la cultura china, pero en la cultura japonesa, de acuerdo a varios estudios, es precisamente esta, ¿no? No hay nada que aplaudir, o ella simplemente tuvo suerte, ¿no? Y es la respuesta que se ofrece y que es culturalmente aceptada en el contexto japonés. Y esos son estudios que nos da a conocer Coic, que es una investigadora en el área de la pragmática que hace un análisis comparativo de respuestas a cumplidos entre el japonés y el inglés americano, ¿no? Y nos muestra precisamente que en esta cultura japonesa la respuesta apropiada a este elogio, en este contexto en particular, es este, ¿no? Entonces, pues esto nos muestra claramente que hay una diferencia, ¿no? Entre el uso de las culturas de las reglas socioculturales y que, bueno, que responde la pregunta número 5, ¿no? Si las reglas socioculturales son universales, es decir, son iguales en todas las comunidades lingüísticas, sí o no, y por qué, ¿no? Entonces, pues creo que podemos ver eso, ¿no? En México, si nos responden, ella simplemente tuvo suerte, en un contexto así, pues como que no suena muy bien, y generalmente, como lo mencionaron, la respuesta es, oh, gracias, estamos muy orgullosos de ella, ¿no? Entonces, vemos ahí que incluso la doctora Victoria nos dice, ¿no? En Rusia, ¿no? Pues puede haber una variación con respecto a este tipo de respuestas que viene acompañado tal vez el aceptar un cumplido con un rechazo, ¿no? Seguido de un rechazo, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que nos responde un poquito la respuesta 5. Sin embargo, me gustaría rápidamente saber cuál es su opinión acerca de la respuesta número 5, acerca de las reglas socioculturales, si son universales o no, ¿no? Samantha y luego Eloísa.
Bueno, en el grupo comentaba, todos estábamos de acuerdo que no son universales. Y yo apuntaba al papel de la historia, que pues cada grupo social y cada nación, si podíamos usar ese constructo, pues ha vivido su propia historia y eso determina de algún modo pues las reglas socioculturales de esa nación, grupo, comunidad, etc. Muchas gracias, Eloísa. Sí, igual que Samantha, nosotros concluimos lo mismo en que la respuesta es no, y no porque no compartimos las mismas normas. Incluso en una misma cultura hay subgrupos, ¿no? O determinados grupos que tienen diferentes prácticas, que si no las compartimos, pues entonces, no, ¿cómo va aquí? Ajá. Ujú. Nos sacan de ahí, pues no es algo universal. No, pues, no, y lo vimos. Muchísimas gracias, Eloísa. Muchas gracias, Samantha. Sí, y creo que estamos de acuerdo, ¿no? Que estas reglas socioculturales, pues, no son universales y que tenemos que tener en cuenta esto al momento de realizar una interacción. Eh, bueno, vamos a ver, bueno, básicamente la respuesta número 6 tiene que ver con este aspecto, y haz una lista de factores que influyen en tu forma de interactuar con otras personas. ¿Qué aspectos ustedes han notado que influyen y cuando interactúan con esta persona, con alguna persona? No sé quién quisiera contestar la pregunta número 6. Victoria. Victoria. Sí, bueno, nosotros apuntamos muchos. Yo quisiera decir que todos los factores, o sea, todo lo que se puede imaginar como una faceta identitaria, es decir, edad, género, religión, cultura, educación, convicciones, no sé, valores, etcétera. Cualquier cosa puede causar, digamos, bueno, la doctora lo llamaba algo que yo lo llamo misunderstanding, tú llamabas ruptura, ¿no, Eli? Sí, sí, bueno, la traducción que nosotros le estábamos dando era el fallo pragmático, ¿no? Hay Fallo, un fallo, un rompimiento comunicativo que da paso a estas malas interpretaciones, ¿no? Sí. Entonces, la respuesta de nuestro equipo es, todo puede causar el fallo. Sí, ¿no? Diferentes aspectos, a factores como les comentaba, ¿no? La distancia social entre los hablantes, la distancia de jerarquías que pueden existir, ¿no? La Sí, edad, celos profesionales también comentaban, imagínate. incluso, incluso eso, ¿no? Puede llegar a causar, pueden ser factores, ¿no? Que pueden hacer que la otra persona pueda ofenderse, ¿no? Sí, pueden influir al momento de interactuar y pueden crear ese rompimiento pragmático. No Eloísa, sé ¿querías si, decir algo, Eloísa? La mano levantada. Yo creo que no la bajó. No, más bien no la bajé. No te Perdón, preocupes. Ahí bajar la mismo está mano, él. Ajá. Ya, pero sí, ella. muy bien. bueno, la pregunta número 7, no sé si Carlos le gustaría responderla. ¿Sí? Carlos. Sí, buenas tardes. Le comentaba al grupo que desde que llegué a México a veces tenía conversaciones casuales, ¿no? Con compañeros, amigos y yo estoy acostumbrado a hablar de usted, ¿no? Entonces, eh, he recibido como el reclamo de algunos, incluso compañeros, que me dicen, a mí no me, a mí no me trate de usted, ¿no? Háblame de tú.
Pero no es intencional, no es con el ánimo de molestar o de crear una barrera no, todo lo contrario. De todas maneras, pues es algo que con lo que yo crecí en la casa, en el barrio, con la familia, entonces pues siempre hablo de usted. Y eso sí me ha causado conflicto y de pronto ha generado malestar en algunos amigos o compañeros acá en México cuando le digo, ¿usted qué quiere? ¿O usted qué piensa de esto? O, creo que es un ejemplo muy pequeño, pero que sí he notado que puede causar malestar, incluso, bueno, incluso con mi novia, ¿no? Mm. No, Doctora, sí, tiene la mano levantada. Paul, Gracias, gracias. gracias, Carlos. Sí. Paul, Ah, sí, muchas gracias. Bueno, comentarles rápidamente que, bueno, en mi caso yo he empezado a aprender un nuevo idioma ya desde hace varios años y yo me he dado cuenta de que uno de los factores a desarrollar, o sea, uno puede comunicarse, ¿no? Siguiendo las reglas gramaticales, de sintaxis y demás, pero cuando uno está manejando un segundo idioma, o sea, hay convenciones dentro de la misma lengua que se vuelven muy complejas de traducir y de usar en un contexto adecuado. Eso me ha causado que a veces cuando he estado conversando, por ejemplo, me he dado cuenta de que no se me entiende o porque justamente siento que es como que existe ese inconveniente, ese nivel extra de pragmática que falta desarrollar con el uso, con la comunicación de las personas, ¿no? Entonces, ese creo que sí he tenido problemas. No podría especificar cuáles ejemplos, pero sí he sentido como que ese malestar de que he querido comunicar algo desde la perspectiva del español, pero cuando intento traducirlo en otro idioma, vaya problema que ha surgido allí. sí, pues yo creo que Gracias. lo que ha comentado los compañeros en esta tarde sí tiene que ver con eso, ¿no? Y nos damos cuenta que precisamente que las reglas socioculturales, socioculturales, pues van a ser diferentes. Las reglas, los aspectos sociopragmáticos van a variar de cultura en cultura y de lengua en lengua, y eso es lo que va a crear, ¿no? Muchas veces ese rompimiento pragmático y va a crear malestar entre los interlocutores al momento de relacionarnos, ¿no? Y entonces es por eso es tan importante que nosotros analicemos esos aspectos en particular, ¿no? Entonces ahora nos vamos a enfocar precisamente a la importancia de analizar todas esas reglas sociopragmáticas y todos esos aspectos que van a determinar cuáles son las estructuras lingüísticas que nosotros debemos utilizar en los contextos determinados, porque podemos darnos cuenta que es importante, ¿no? La importancia del estudio, ¿no? De la pragmática. Y en esta parte del taller vamos a discutir un poco acerca precisamente de los aspectos eh, de los instrumentos o de las metodologías que nosotros podemos utilizar para analizar todos estos aspectos, ¿no? Entonces, vamos a ver que, bueno, algunas áreas de estudio que analizan estos aspectos de la pragmática, pues es el interlenguaje pragmático y la pragmática transcultural, ¿no? Ellos van a analizar precisamente estas áreas en específico, analizan pues todos estos aspectos que comentamos el día de hoy, ¿no? Entonces, el interlenguaje pragmático lo analiza desde el punto de vista del estudiante que está aprendiendo una segunda lengua y la pragmática intercultural lo va a analizar desde el punto de vista de los individuos o de dos sociedades o comunidades que llevan, que interactúan al mismo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, estas áreas son algunas de las que analizan estos aspectos en particular. Vamos a ver
¿Cuáles pueden ser algunos métodos de estudio o de investigación que analizan o que pues, se pueden utilizar para analizar estos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, uno de los aspectos que podemos ver es que el estudio de la pragmática, su base teórica y sus métodos de investigación se derivan muchas veces de los estudios realizados en los actos de habla, de la pragmática intercultural, del interlenguaje y de la sociolingüística, ¿no? Entonces, vamos a ver que estos métodos de investigación pues tienen influencia de estas áreas. Y algunos de estos métodos, de los métodos que utilizamos para la recopilación de datos, pues tenemos que el discurso auténtico, natural, que ahorita les voy a comentar y dar algunos ejemplos. Tenemos la licitación oral, la licitación escrita, tenemos las entrevistas y tenemos los protocolos, ¿no? En todo esto, pues vamos a ver y a utilizar precisamente, bueno, las observaciones y vamos a utilizar las grabaciones de audios, las grabaciones de videos, las transcripciones para analizar todos estos aspectos. Vamos a empezar con el discurso auténtico o natural, que en el área de la pragmática generalmente es lo que se recomienda. Cuando vamos a analizar aspectos de la pragmática, aspectos acerca del uso, porque recordemos que estamos en el área de la pragmática, hablamos acerca del uso del lenguaje. Entonces, ¿qué forma mejor de analizar este aspecto del uso de la pragmática que utilizando discurso auténtico, natural, ¿no? Aquel que se utiliza en contextos naturales, ¿no? Y esto tiene que ver con recolectar la base de datos en contextos naturales y donde generalmente se obtienen a través de la observación, ¿no? Y en este caso, aquí pongo entre paréntesis que la observación sin la intervención del investigador, ¿no? Es ahí donde nosotros grabamos de manera natural o tomamos notas acerca de cómo se está realizando la interacción lingüística, ¿no? Aquí vamos a ver que hay 4 técnicas para recoger datos en contextos naturales, ¿no? O los que se utilizan con mayor frecuencia en el área de la pragmática. Entonces tenemos en primer lugar lo que son las anotaciones escritas de campo, ¿no? Que son es llevar un cuaderno o una libreta, una libretita y estar simplemente como observadores sin ninguna intervención por parte nuestra, ¿no? Entonces es sentarnos a observar, ¿no? A observar en un centro comercial, tal vez como se están llevando a cabo las interacciones, e ir anotando en una libreta el acto de habla que nosotros estamos analizando, ¿no? Por ejemplo, que nosotros queremos analizar, es decir, si queremos analizar los saludos, pues nos podemos sentar en el patio de una escuela, en una cafetería y anotar en una libreta los diferentes tipos de saludos que observamos en la cafetería. Y ir anotando aspectos como quién es el que dijo el cumplido, en el saludo, quién lo recibió, ¿no? Si fue un hombre, una mujer, entre 2 hombres, entre 2 mujeres, la edad aproximada entre los interlocutores, ir anotando estos aspectos, ¿no? La posible relación que existe entre los interlocutores, si son amigos, si son compañeros, si son familia, ¿no? Entonces vamos anotando, ¿no? Esto es uno de los métodos que se han utilizado por mucho tiempo, ¿no? Y de esta manera ir haciendo las anotaciones que se van observando, ¿no? Son anotaciones básicamente sin la intervención del investigador. O en un salón de clases, ¿no? Ver cómo están interactuando los estudiantes e ir ahí tomando notas, ¿no? Ahí de manera muy, muy discreta, ¿no? Esta es una de las formas.
que se ha utilizado por mucho tiempo. Otra forma son las grabaciones de audio o video, ¿no? Las grabaciones en donde, bueno, se colocan audios y en cafeterías, tal vez se ponen en tiendas, muchas veces, ¿no? Hay algunos investigadores como Félix Bradesfer, que ha analizado por mucho tiempo las interacciones que se llevan en tiendas o en comercios, social encounters, que es así como le llama, pues él, por ejemplo, ha analizado conversaciones que se llevan en cafeterías o en tiendas y en donde él, por ejemplo, se pone de acuerdo con el dueño para poner cámaras de video y audios, para precisamente grabar las interacciones que se realizan entre los interlocutores, ¿no? Esto tomando en cuenta siempre el permiso, y es algo que vamos a hablar en un momento más de las cuestiones éticas, ¿no? Pero bueno, los audios o los videos es grabar, ¿no? Lo que dicen los interlocutores y posteriormente hacer las transcripciones de todo lo que se dijo para su análisis. La otra es el dato de corpus lingüísticos, que bueno, ahí tenemos diferentes corpus que están a disposición. Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente el corpus del habla de Monterrey, que está ahí disponible, también tenemos el corpus del habla de México, pero el corpus del habla de Monterrey que podemos tomar y analizar y que está hecho con con datos de información auténtica, ¿no? El otro tenemos el análisis de los datos en contextos virtuales, con el discurso mediados por computadora, ¿no? Entonces, por ejemplo, tiene que ver con el discurso digital, ¿no? Yo en mi caso en particular he analizado la base de datos que sale, por ejemplo, he obtenido mucho de mi base de datos de las interacciones que se realizan en los grupos de WhatsApp, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, les doy algunos ejemplos de interacciones que se realizan en el WhatsApp o en el Twitter, ahora que se llama X, bueno, son interacciones naturales, ¿no? Que están allí disponibles y que uno puede tomar y analizar, ¿no? Aquí pongo unos ejemplos que son tomados de las bases que yo he analizado, ¿no? Que me ha permitido analizar, por ejemplo, el aspecto conversacional que se lleva la interacción conversacional que se lleva en los grupos de WhatsApp, o analizar, por ejemplo, también me ha permitido analizar todo lo que son los aspectos semióticos, ¿no? Modos semióticos que se utilizan también para interactuar, ¿no? Y que tienen una función pragmática dentro de las interacciones, por ejemplo, del WhatsApp o del Twitter o del Facebook, ¿no? En este caso, por ejemplo, les doy el ejemplo de meme, de un meme, ¿no? Que allí, pude obtener, ¿no? Entonces, estos son algunos modos de obtener, ¿no? O de analizar un discurso auténtico, ¿no? Que es obtenido en contextos naturales. Otra forma, otro método que también nosotros utilizamos mucho es la elicitación oral y la elicitación escrita, ¿no? Y dentro de la elicitación oral están los juegos de roles, ¿no? O la conversación provocada. Aquí, en esto de la conversación provocada, es muchas veces el observador como participante, ¿no? Tiene que ver, ¿no? La elicitación, aquí, ¿no? Que es oral, ¿no? Los juegos, ahorita les voy a dar más ejemplos de los juegos de roles, pero con respecto a la conversación provocada, es donde básicamente el observador, el investigador es un observador participante, ¿no? Entonces, a mí también me ha tocado recabar, bueno, he utilizado
esta técnica para recabar base de datos, ¿no? Les doy el ejemplo, un ejemplo de cómo lo he recabado. Por ejemplo, he recabado cumplidos, respuestas a cumplidos utilizando este método, ¿no? Entonces, yo llegaba y les daba un cumplido a las personas y ellas me daban su respuesta a este cumplido, y ya esas respuestas yo las analizaba posteriormente, ¿no? Entonces les decía yo, qué bonito suéter, y ya me decían, pues está viejito, y me lo dieron en Navidad, o muchas gracias, etcétera. Y todas esas respuestas, pues las pude yo posteriormente analizar. El juego de roles, ya les mencionaré en un momento más cómo se lleva a cabo. Y en la licitación escrita tenemos los cuestionarios, que tenemos diferentes tipos de cuestionarios, como les voy a mencionar, ¿no? En un momento. Les comentaba yo acerca de los juegos de roles, ¿no? Los juegos de roles son unos de los instrumentos más utilizados en el área de la pragmática, que se utiliza, en el cual vamos a utilizar una descripción de, del- de la situación, del contexto en el cual se va a realizar el acto elocutivo. Entonces, damos una descripción, por ejemplo, de los hablantes. Podemos mencionar quiénes son los hablantes. Describimos algunas características contextuales como el sexo, la edad, el poder social, la interacción, la relación entre los hablantes, y algunas veces damos algunas imágenes para ayudar a los participantes para que se involucren en el juego de roles. Hay diferentes tipos de juegos de roles, donde algunos juegos de roles los participantes no toman roles en particular, en otros son ellos mismos, cambian de rol, ¿no? O toman otras personalidades para interactuar, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá les doy un ejemplo de un juego de roles. Es entre el estudiante y el profesor. Entonces, por ejemplo, se le da al estudiante, se le dice al estudiante cuál es su rol, cuál es su papel, y al profesor, al participante que toma el rol del profesor, se le indica este, cuál es su rol dentro de este juego, y ya se les daba por separado esta información, se les proporciona esta información, se les da a conocer la situación, y ya después se les pide que interactúen, ¿no? En este caso, por ejemplo, es una estudiante que ha obtenido un promedio muy bajo en su clase, y que le pide al profesor, ¿no? La manera de mejorar, ¿no? Una oportunidad para obtener una calificación mejor. Y por el otro lado, el profesor, que ve que el alumno ha faltado muchísimo a clase, que ha salido mal en los exámenes, y que considera que la alumna no tiene posibilidad de mejorar. Entonces, con esta descripción se le pide a los interlocutores, a los participantes, que interactúen, y la interacción se graba, ¿no? Se graban las interacciones, y posteriormente se transcribe la información y se analiza. Ese es con respecto a la licitación oral. Tenemos también la licitación escrita, como les mencionaba, y tenemos dentro de la licitación escrita, tenemos la opción múltiple, ¿no? La opción múltiple es un tipo de cuestionario, y vamos a utilizar aquí cuestionarios que nos va a permitir obtener obtener información sobre la producción pragmática, la comprensión también pragmática de los juicios metapragmáticos en diversas etapas de desarrollo. Entonces, les voy a dar, por ejemplo, un ejemplo de opción múltiple, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, les damos la situación, describimos una situación como las que yo les puse en la actividad, y les proporcionamos una serie de respuestas. Les pedimos a los participantes que seleccionen cuál es la respuesta que ellos consideran que es la mejor a la situación,
y ya posteriormente nosotros analizamos todas estas respuestas, ¿no? Para analizar básicamente cuál es la comprensión de ellos, ¿no? Entonces, esta es acerca de la invitación de una boda entre dos amigos y y bueno, la respuesta es un rechazo, ¿no? Que uno no puede, uno lo invita a la fiesta de cumpleaños y el otro no puede asistir porque se casa el mismo día su hermano, ¿no? Entonces, estas son las diferentes respuestas que potenciales que se pueden dar a esta situación y el alumno, el participante selecciona cuál es la mejor, ¿no? Entonces, este es un tipo de cuestionario que también se utiliza para recabar la base de datos. Otro tipo de cuestionario es la escala de valoración. En la escala de valoración, en este tipo vamos a utilizar también un cuestionario. En los cuestionarios, aquí vamos a dar respuesta con una escala, ¿no? Generalmente utilizamos la escala, podemos utilizar una escala de Likert, en el cual los formularios van a utilizar diferentes valores, ¿no? Para que los hablantes puedan utilizar o los participantes puedan seleccionar la escala, ¿no? Y básicamente el objetivo de esta escala de valoración es conocer, ¿no? Los motivos de la selección de las estrategias y expresiones lingüísticas que utilizan en una interacción. Entonces, por ejemplo, acá les doy un ejemplo de un instrumento que yo utilicé en uno de los estudios que yo llevé a cabo, ¿no? Entonces les preguntaba yo, del 1 al 5, donde 1 es nada y 5 es mucho, la instrucción que recibiste en clase sobre cómo hacer un rechazo y un desacuerdo en inglés, ¿te sirvió y cómo te ayudó? Entonces, primero, ¿cómo te sirvió del 1 al 5? Entonces ya los participantes seleccionaban 1, no me sirvió, o 5, demasiado, ¿no? Entonces, bueno, esta es una escala de valoración que también utilizamos mucho en el área de la pragmática. El instrumento más de licitación escrita que es más popular dentro del área del estudio pragmático es lo que conocemos como el DCT, que es el cuestionario donde los alumnos van a contestar. El DCT consta de secuencias incompletas que representan diferentes situaciones sociales, ¿no? Y antes de que ellos contesten, pues se da una breve descripción de la situación en donde se explica el entorno, la distancia social entre los interlocutores, el estatus, seguida de un diálogo incompleto. Y lo que se le pide a los participantes es que completen el diálogo utilizando las palabras exactas que utilizarían en la situación si ellos estuvieran en esa situación. Entonces, no es nada de que, bueno, yo diría que no. Les decimos, ¿qué palabras exactas tú utilizarías si estuvieras en esta situación? Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de este discurso, ¿no? Entonces, de este tipo de cuestionario. Por ejemplo, en este caso le decimos, bueno, este también yo lo utilicé en uno de mis estudios, dice en la universidad, dice, Ana faltó a una clase y le pide sus notas a Judy, ¿no? Entonces le damos el espacio de Ana y después completamos el diálogo con Judy, ¿no? Seguro, pero por favor devuélvemelas antes de la próxima clase. Entonces aquí le pedimos al participante que responda qué diría si estuviera en la situación de Ana, qué palabras exactas usaría si estuviera en esa situación. Y de esta manera, pues analizamos. Este tipo de instrumento ha recibido bastante crítica, en el sentido de que dicen, bueno, como comentábamos, uno de los aspectos esenciales de la pragmática es analizar el discurso, ¿no? Que es el uso del lenguaje en un contexto comunicativo real, ¿no? Entonces dicen, bueno, este es escrito y el lenguaje escrito va a variar muchísimo en un aspecto oral, ¿no? Porque en el aspecto escrito, pues muchas veces el hablante reflexiona, tiene más tiempo para planear y organizar lo que va a decir y a veces no es tan natural, no es lo que diría de manera natural. Entonces, este tipo de
de instrumento, aunque tiene muchas ventajas, porque dentro de las ventajas es que nos permite recolectar de manera rápida es- eh, y controlando muchas variables, de manera rápida la base de datos y obtener y recolectar grandes números de locuciones en un tiempo relativamente corto y controlar, como les dije, muchas variables, pues nos muestra también esas desventajas que les mencioné, ¿no? Entonces, este instrumento ha sido modificado, ¿no? Lo han tratado de modificar y una de las modificaciones es, por ejemplo, esta, en donde, por ejemplo, han creado animaciones o se ha tratado de pedirle al alumno, al participante, que bueno, que no escriba, sino que grabe, ¿no? Lo que dice, ¿no? Y crear un ambiente un poco más natural para que en el cual pues el participante pueda decir lo que diría si estuviera en esa situación, en ese contexto real. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo y se los voy a mostrar, en donde yo lo utilicé también en uno de los estudios que yo llevé a cabo, en donde, por ejemplo, aquí dice, tú le prestaste tu libro a tu profesor, pero ahora, eh, bueno, le pides que te lo, de- am, te lo devuelva, ¿no? Entonces, al- No se escucha, doctora. Sí, hay que en la parte superior de su pantalla va a aparecer una opción que dice compartir sonido. sí, estoy buscándola. Sí. Pausa, sumar, compartir. mm, mm. Ok, ya la vi. Entonces les voy a compartir el sonido. En este es un diálogo que sigue los mismos términos del que les comentaba yo del DCT, en el cual hay una descripción de la situación y es el diálogo, ¿no? Entonces el participante tiene que completarlo. En este caso, bueno, el participante lee la descripción de la situación, escucha lo que dicen y después él responde. Entonces les voy a compartir lo que ellos escucharían. Yes. Come in. Why did you want to see me? Entonces, después de escuchar eso, ellos responden, ¿no? Este instrumento yo lo utilicé con estudiantes que estaban aprendiendo, aprendices del inglés, para analizar cómo están adquiriendo los patrones este, pragmáticos en la segunda lengua, ¿no? Entonces, pues, en este caso les pedimos a los participantes que grabaran lo que dirían y hicieran sus grabaciones y posteriormente esas grabaciones nos las mandaron y sí, bueno, se hicieron las transcripciones de todas esas grabaciones y se analizaron posteriormente, ¿no? Entonces, este es uno de los instrumentos de licitación que se utilizan. Tenemos también las entrevistas, ¿no? Las entrevistas perdón por ahí la letra, las entrevistas generalmente son reuniones cara a cara que se llevan a cabo este, con preguntas, ¿no? Son preguntas, pueden ser preguntas abiertas, semiabiertas o pueden ser cerradas, el tipo de preguntas que se llevan a cabo, ¿no? En este caso, las entrevistas son como
básicamente las utilizamos para que los participantes reflexionen un poco acerca de las estructuras que ellos utilizaron y por qué las utilizaron de esa manera, ¿no? Esta es, por ejemplo, una de las preguntas que yo he hecho en uno también de los estudios, en donde, por ejemplo, les pregunto, ¿percibiste alguna diferencia entre las estrategias de rechazos que se utilizan en español y las que se utilizan en inglés? ¿Cuáles? ¿No? Entonces, el alumno, el participante, pues comenta, ¿no? Comenta brevemente si encontraron o vieron eh, diferencias entre lo que se dijo. Pueden ser entrevistas o también se les puede pedir a los participantes que escriban o anoten en una libreta las razones por las cuales utilizaron una estrategia en particular o por lo que dijeron o por qué dijeron lo que dijeron en una situación y qué los llevó a decir eso en esa situación. Entonces, todas esas reflexiones las analizamos nosotros y nos permiten de alguna manera validar los resultados que nosotros estamos utilizando. Esto nos lleva bueno, estas son algunas de los instrumentos, ¿no? O de los instrumentos más comunes que se utilizan en el área de la pragmática. Todos estos aspectos, todos estos instrumentos, pues al momento de llevar a cabo una investigación, pues utilizamos más de un instrumento, ¿no? No utilizamos solo un instrumento. ¿Por qué? Porque es una manera de validar nuestro estudio, ¿no? Entonces, lo más recomendable siempre es la triangulación de información. ¿Qué es la triangulación? La triangulación se define generalmente como una combinación de metodologías en el estudio de un mismo tema. Esto quiere decir que vamos a utilizar más de un solo instrumento para analizar el aspecto que estamos investigando. Entonces, para recabar la base de datos y de esta manera evitar el sesgo subjetivo proveniente de estudios con un solo método o con un solo observador. Entonces utilizamos, por ejemplo, las observaciones, los cuestionarios y utilizamos algún otro método, algún otro instrumento para validar. Si utilizamos, por ejemplo, el de Computer Animated Task, vamos a utilizar tal vez una entrevista. O utilizamos el juego de roles para complementar todo esto y de alguna manera que nuestros resultados pues no tengan ese sesgo subjetivo, ¿no? Que muchas veces se tiene. Y evitar también que el investigador, ¿no? Y el punto de vista del investigador pueda influir al momento de analizar los datos. Otro aspecto que, bueno, me gustaría comentar también aquí rápidamente es que al momento de analizar los datos en el área de la pragmática, precisamente para evitar el sesgo subjetivo, pedimos que los datos puedan ser revisados por otros participantes, les llamamos codificadores. Entonces, generalmente en el área de la pragmática, ahí invitamos que tenemos otros codificadores, otros hablantes que nos ayuden a analizar parte de la base de datos. No analizan toda la base de datos, únicamente analizan el 10% de la base de datos y esto con el fin de validar lo que nosotros estamos haciendo y que nuestra interpretación como investigadores no influya en nuestros resultados. Entonces, generalmente le pedimos a uno o dos hablantes que nos ayuden a analizar las bases de datos, ¿no? No las analizamos nosotros. Entonces siempre estamos allí utilizando. Esto tiene que ver con el uso de los instrumentos y me gustaría comentarles algo que es muy importante y que tal vez tenemos que tomar siempre en cuenta, son las consideraciones éticas, ¿no? Nosotros estamos utilizando, analizando el uso del lenguaje. Entonces, uno de los aspectos que tiene que tomar el investigador en cuenta es estos aspectos éticos, ¿no?
el pedir permiso, ¿no? Para utilizar la información que los interlocutores o los participantes están proporcionando. En muchos casos, en muchas universidades, eh, no, en México y fuera del país, en la UAP no lo tenemos, no sé si en la UNAM, desconozco si en la UNAM lo tengan, pero la UAP no lo tiene y la UAP lo está trabajando, es crear un comité de ética. Y el comité, y en muchas universidades en Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia, los cuales el investigador, antes de llevar a cabo una investigación, manda su investigación al comité de ética y el comité de ética determina si, si es viable o no realizar esa investigación, ¿no? O qué aspectos, o hace recomendaciones para recabar la base de datos. Entonces, pues básicamente, bueno, aquí en la web no lo tenemos, pero sí son aspectos que tenemos que considerar, ¿no? Muchas veces tenemos que pedir, solicitar permiso antes de recabar la información si son instituciones públicas o privadas, pues pedir el permiso necesario. Este, y yo les comentaba, por ejemplo, y si vas a recabar información en una cafetería, pues pedirle permiso al dueño del lugar que vas a estar grabando y de alguna manera que también el dueño del lugar te permita, por ejemplo, colocar un aviso para dándole a conocer a los clientes del lugar, del establecimiento, y que sus locuciones y sus interacciones van a ser grabadas y que ellos estén conscientes de esto y que también ellos puedan tener la libertad de decidir si sus ilocuciones pueden o no ser incluidas en el análisis de tu base, de tu muestra, ¿no? Y también otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta y que nosotros hacemos es solicitar por escrito el consentimiento de los participantes para usar la información recolectada con fines académicos, ¿no? Entonces, les pedimos que nos firmen el consentimiento, ¿no? Para ahí comentarles que nosotros ahí tenemos esa información. Y por último, ya nosotros estamos reportando los datos de las personas, de los datos en nuestro estudio, vamos a quitar toda información personal sobre el participante, de manera que el participante va a aparecer de manera anónima en nuestro estudio, ¿no? Entonces, toda la información personal es reemplazada, los nombres personales son reemplazados para proteger la identidad de los participantes, ¿no? Entonces, si se utilizan fotografías, por ejemplo, en uno de mis estudios yo utilicé las fotos para fotografías, entonces, pues es borrar el rostro de los participantes para, no, proteger su identidad, cambiar los nombres de los participantes al momento de reportar los resultados con el fin de proteger los datos, ¿no? Entonces, bueno, todo esto son aspectos que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Al momento de hacer nuestro análisis, ¿no? Cuando las investigaciones o la base de datos es pública, por ejemplo, en el caso de las redes sociales, que pues la información es pública, pues simplemente pues lo podemos tomar de ahí, ¿no? Pero aún así, en este caso, pues vamos a tener que cambiar nombres y cambiar algunas circunstancias para proteger la identidad de los participantes, ¿no? Entonces, con esto, pues me gustaría concluir, ¿no? Porque todos estos aspectos, pues son necesarios al momento de recabar información. Ahí tenía yo unas preguntas que tenía yo una segunda actividad que yo realicé, pero pues no nos va a dar tiempo regresar nuevamente a los grupos, ya el tiempo que tenemos es muy limitado, pero bueno, estas preguntas tal vez tengamos 2 minutos nada más, no sé, Karen, doctora, si nos dé tiempo. Sí, doctora, sí, si quiere las comparto para que todos las puedan visualizar y puedan participar, ¿le parece? Me parece, Karen, ya voy a dejar yo de compartir y y ya brevemente podemos
tal vez comentar nada más estas preguntas que están con base en lo que acabo de compartirles y en estos aspectos, ¿no? Entonces, no vamos a tener tiempo para discutir todas las preguntas, pero tal vez me gustaría que nos enfocáramos en la pregunta número 2 y no, que la lean cuidadosamente. Estas preguntas se les van a quedar a ustedes, en caso que ustedes estén interesados, pues pueden posteriormente después escribirme y yo les estaré ayudando o proporcionándoles retroalimentación con respecto a estas preguntas. Pero en particular en este momento tenemos un par de minutos y todavía en nuestro taller y pues me gustaría que trabajáramos la pregunta número 2, que dice, utilizando sus conocimientos sobre pragmática como un punto de partida, formule una pregunta relevante para las circunstancias en las que trabaja y luego identifique 3 preguntas sobre pragmática que le interesaría más abordar en su propio contexto en el que se encuentra y qué tipo de datos cree que necesitaría recopilar para abordar estas preguntas. 3 preguntas son demasiadas, yo pensaría yo nada más una, qué aspectos les gustaría tal vez investigar sobre pragmática y qué tipo de datos ustedes piensan que necesitarían recolectar y qué instrumento de los que acabo de presentar creen que les funcionaría mejor. No sé. ¿Alma? Hola, bueno, en mi caso, a mí me interesa mucho, de hecho, una investigación que usted está realizando, la más recientemente, sobre el uso de plataformas, como en este caso WhatsApp, para comunicarse. En mi contexto, a mí me interesa saber la forma en la que las personas, alumnos de una segunda lengua, se dirigen a sus profesores utilizando su WhatsApp, que actualmente es una herramienta que se utiliza mucho en los salones de clase para mantener contacto fuera de los mismos. Entonces, a mí, tomando en cuenta que me interesa esta interacción y la forma en la que los alumnos se dirigen a sus docentes, me interesa saber qué tipo de, 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 de estructuras utilizan para dirigirse hacia ellos. Creo que lo ideal en mi caso sería analizar como tal las conversaciones que llevan a cabo durante un periodo de tiempo determinado, porque son conversaciones extensas, bueno, son conversaciones, es una investigación muy extensa, pero creo que en este caso sería como tal el analizar las conversaciones y una pregunta que yo podría formular sería ya sea poner una situación hipotética, describirla, y dar opciones o dar, sí, dar opciones en las que los alumnos puedan determinar qué tan apropiado es dirigirse a sus docentes de las opciones que yo les dé a ellos a elegir, y ellos determinen qué tan apropiado o inapropiado podría ser. Esa es una idea, pero no sé si esté bien. Ok, ¿aquí qué instrumento utilizarías, Alma? Uno, primero sería analizar las conversaciones y en eso determinar y sacar las opciones más recurridas por los alumnos. Y Ok, otro que podría ayudarme para la triangulación podría ser un cuestionario que sería como validación o confirmación ok, de lo que ellos ya hicieron, de lo que yo he analizado en las conversaciones. ok. ¿Y cuál sería de los instrumentos, cuáles utilizarías? El discurso natural, o instrumentos de licitación, cuestionarios, entrevistas. Pues uno de triangulación sería un cuestionario, aunque Ok, considero que una entrevista, una vez teniendo la información una vez que se analizaron las conversaciones y una vez que se analizaron los cuestionarios, sería bien una entrevista para poder ahondar en el por qué eligieron tal estrategia, el por qué se dirigieron de tal forma, pudiera ser que con los que más he trabajado o más conozco son los de discursos de licitación, ya sea en roleplay o el Written Discourse Comparison Task. Ya los he trabajado, pero ahorita como es con una red social, creo que todo sería a través de la misma red social, en este caso sería WhatsApp.
Sí, aquí yo lo que te recomendaría es tal vez utilizar el discurso natural, las mismas interacciones que se van generando en el grupo, y después si tú quieres triangular la información, es utilizando tal vez un instrumento de opción múltiple, tal vez, o Ok. utilizando uno de escala, ¿no? Una Escala de Likert. de valoración. Ujú. Ujú. Respuestas con escala de valoración. Esa podría ser una opción, Alma. Ok. Muchas gracias, doctora. Paul, Gracias, Salma. Alma. Paul, adelante. Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchas Buenas gracias. tardes. Bueno, de mi parte, bueno, como yo no pertenezco a México, soy de Ecuador. En mi caso hay una lengua aborigen muy influyente por parte de los incas, que es el quichua, y se ha hecho varios estudios, pero creo que falta hacer una actualización en cuanto a... Mi pregunta sería más o menos así. ¿Cómo es la influencia de la lengua aborigen quichua en la comunicación de los jóvenes actualmente? Abarcaría lo que son redes sociales y la interacción diariamente, el discurso oral propiamente. Los medios que he visto pertinentes, quizás entrevistas, DCT y también una escala de valoración para poder evaluar el discurso natural, ¿no? Más o menos así yo le, yo le he formulado. Sí, y yo también tal vez también, si vas a analizar la interacción en las redes sociales, pues puedes utilizar también grupos de Facebook y el discurso que vas a utilizar ahí es de manera natural, ¿no? Vas a obtenerlo ahí de manera natural, entonces también lo puedes utilizar ahí pidiendo, puedes entrar a ciertos grupos de Facebook donde están interactuando y bajar la información. Muchas Gracias. 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 Ujú. ¿Alguien más? Sí, doctora Victoria. Sí, gracias, Karen. Bueno, yo voy a hablar del caso de una alumna y es, digamos, simplemente para ejemplificar, bueno, para participar en esta actividad. Se trata de una entrevista que está analizando una alumna de maestría en ciencias del lenguaje y ella quiere analizar la toma de decisiones de mujeres familiares, ¿no? Y entonces en esta entrevista semi-estructurada, ella está obteniendo como respuesta que la toma de decisión por parte de la entrevistada dependió de las enfermedades de su mamá. Entonces, me parece que en este caso es muy importante tomar en cuenta los elementos prosódicos, porque así como está planteada la respuesta, parece que es una, digamos, ¿cómo se dice en español? Cuando no te dejan opción. Si me explico, tengo que cuidar a mi mamá y pues dejo de hacer lo que a mí me interesa. En cambio, cuando uno escucha el audio, bueno, para los que probablemente no conocen, elementos paralingüísticos es tono de voz, la velocidad, la risa, etc. En cambio, cuando uno escucha el audio, está claro que aparece cierto tono de, digamos, de insatisfacción, es decir, por culpa, no por cuidar, sino por culpa de mi mamá, y resulta que la señora, bueno, fingía mucho, actuaba, ¿no? Para tener cerca a su hijo. Entonces, lo que quiero decir es que también este elemento pragmático, como la entonación, es importante tomar en cuenta para interpretar la intencionalidad del hablante, ¿no? El acto ilocutivo, para interpretar el mensaje de manera correcta. Bueno, o acercarse a lo que el hablante,
¿no? Quería decirme... No, sí, yo creo que lo que la doctora Victoria comenta sí es muy importante, ¿no? Analizar todos esos aspectos, como la entonación, que juegan un papel fundamental en la interpretación de los resultados. Y bueno, la entrevista, bueno, también nos puede funcionar para obtener esa base de datos. Muchísimas gracias, doctora, por compartirlo. Al contrario, gracias, Elizabeth. Sandra y luego Alan, adelante. Gracias. Doctora Elizabeth, yo tengo una duda respecto al proyecto porque lo quiero hacer y aprovechando que usted nos está dando retroalimentación, quisiera escuchar qué opina al respecto. Yo quisiera hacer un estudio pragmalingüístico de políticas educativas y lo que yo estoy planeando hacer es tomar literalmente licitaciones escritas. Entonces, basadas en en esas licitaciones escritas, yo quisiera analizar dentro de ciertas políticas educativas que yo obtenga de una institución, si es que existen locuciones directas, indirectas, si hay mitigaciones, sobre todo para poder establecer esta relación de institución, profesor, institución, alumno. Y entonces, para poder hacer la triangulación que usted nos recomienda, yo estaba pensando en buscar también un poco de discurso auténtico, pero mi discurso auténtico, como voy a tomar ya las licitaciones escritas, mi discurso auténtico vendría más bien de una forma multimodal, es decir, con imágenes que pudieran reforzar estas licitaciones escritas en caso de que las hubiera, pero no estoy muy segura si es posible. Sí, en este caso, Sandra, pues te recomendaría tal vez buscar, vas a analizar el discurso educativo, comentas, ¿verdad? Así es. Tal vez analizar algunas sesiones que se lleven a cabo, ¿no? En el Congreso que hable acerca de este tema en particular. La doctora María Eugenia Treviño ha analizado mucho lo que es el discurso político y ella muchas veces y también muchas veces toma eh, las grabaciones que se llevan en la cámara y analiza todas esas situaciones, el discurso que se lleva a cabo, ¿no? Entonces, esa podría tal vez ser una opción. Ok, perfecto. Sí, muchísimas gracias, doctora. Le agradezco. No, de qué espero que te sirva, Sandra. Gracias, gracias. Alan y posteriormente Samantha, para terminar. Alan, Hola, hola. Hola, Alan. hola. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Muy didáctica, muy clara y la felicito por ello. Tengo una pregunta que no necesariamente es de esta actividad, sino de la propuesta metodológica que explicó relacionada con el juego de roles. En alguna ocasión yo hice un trabajo junto con una alumna de licenciatura en donde le pedíamos a diferentes grupos etarios, grupos de edad, jóvenes, no tan jóvenes y adultos, rurales y urbanos, una situación hipotética, pero se la presentábamos en PowerPoint y después de pasar el PowerPoint grabábamos la respuesta en una base de datos que diseñamos en Access, ¿no? Quedaba registrada la respuesta a cada situación hipotética de PowerPoint. Eso me parece que fue en su momento un buen acercamiento y veo que lo siguen haciendo. Pero el juego de roles que usted explicó, me gustaría que me clarificara dos cosas. En lo que nos presentó, a las personas que van a participar, digamos, escenificar pragmáticamente la situación, se les presenta ese PowerPoint, se les explica, se les muestra en la computadora y después lo llevan a cabo o por separado se le explica a la alumna, se le explica al profesor.
cuál es su rol y después ellos entran a escena y se graban. Y en todo Bueno, caso, ¿cuál podría ser más conveniente según su punto de vista? el que yo he utilizado más, Alan, es el de, sí se les muestra en PowerPoint una imagen, ¿no? Y se les narra, se les da a conocer la descripción de la situación y de todos los roles de los participantes, y después se les pide que interactúen, ¿no? Que interactúen, este, en ese caso, ¿no? Eso nos permite tal vez presentar en un grupo de unas 10 personas el mismo PowerPoint y ya después en parejas que ellos puedan interactuar, ¿no? Esa es la forma que yo he utilizado más los juegos de roles. Sin embargo, existe la otra opción que también les presenté, que también es válida, ¿eh? Y que también nos permite obtener los mismos resultados. Esa es tal vez más específica, porque luego les quedan dudas a los participantes de cuál es su papel en la interacción. Entonces, tal vez darles por escrito, ¿no? O darles por separado una descripción más específica a cada participante, les ayuda a ellos a saber más cuál es su papel, ¿no? Dentro del juego de roles, ¿no? Entonces, yo no creo que sean dos diferentes, sino simplemente creo que se pueden complementar, ¿no? Si es posible que tener, es mucho más trabajo la segunda, ¿no? Hacer por escrito los papelitos, ¿no? Y darle a cada un participante su papel, ¿no? Generalmente cuando yo recolecto la base de datos es en un salón, pues grande, y presentarla en PowerPoint con una sola descripción, pues es un poco más fácil y rápida. Sin embargo, he notado que muchas veces los participantes tienen dudas y esas dudas se clarifican cuando tienen por escrito las características específicas del rol que van a desempeñar en el juego, en la interacción. No sé si Muchas respondo. gracias. Sí, claro, doctora, muchas gracias. Muy claro. Gracias a ti, Alan. Sí. Samantha. Sí, gracias. Mientras nos ponían el ejemplo de la animación, lo primero que pensé fue, bueno, mi respuesta sería primero poner cara de afligida, ¿no? Porque perdí un libro de mi tutor. Entonces, eso me llevó a la pregunta de, ¿también hay investigaciones en las que se registre no solo la respuesta oral o escrita, sino Sí. la gestualidad? Sí, y ese es súper importante, Samantha, y es complementaria, ¿no? Y entonces en este caso utilizamos el video. Generalmente el video luego no lo podemos utilizar por cuestiones, pues económicas o pues por otras razones, ¿no? Pero sí es lo recomendable, ¿no? Recomendable analizar toda la gesticulación y el aspecto que tiene que ver con el aspecto de la multimodalidad y que nos va a ayudar a lo que tú nos decías. Y esto va relacionado también con lo que la doctora Victoria nos compartía acerca de los aspectos paralingüísticos de la entonación, del ritmo que vamos a utilizar al momento de dar nuestra respuesta, ¿no? Todos estos aspectos en conjunto, la gesticulación, el lenguaje no verbal, la entonación, todo esto se complementa y nos va a proporcionar un conocimiento, un conocimiento más amplio y una forma más de analizar, ¿no? ¿Cuál es el uso del lenguaje, ¿no? Pero sí hay una forma y sí lo puedes complementar videograbándolo y no hay muchos estudios sobre modalidad, entonces es un área que tú puedes explotar bastante bien, Samantha, y complementar todo esto para analizar el uso del lenguaje. Bueno, muchísimas Pues, gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los colegas que participaron el día de hoy. Ya estamos, bueno, ahí fuera del tiempo, y agradecemos a la doctora Elizabeth Flores por, pues, ofrecernos, ¿no?, este taller que creo que algunos nos recordó muchas técnicas, ¿no?, en el área de pragmática, pero también otras que han sido, pues, mucho más recientes, ¿no?
Yo, por ejemplo, bueno, y esto ya será pues para más adelante que lo converse con usted, tengo pues una duda respecto a las opciones múltiples, porque si estamos buscando en la pragmática que sean preguntas espontáneas, cuando ya nos ofrecen estas opciones, pues yo creo que es encasillar al participante en una respuesta que no es la suya, y creo que la pragmática rescata justamente lo que el hablante puede hacer a partir de su información pragmática, ¿no? Entonces, esto me surge, sin embargo, para algunos trabajos de corte mucho más experimental, por ejemplo, de pragmática experimental, que también son otra área importante dentro de la pragmática. Se emplea mucho este tipo de cuestionarios de opciones múltiples porque los estudios son básicamente cuantitativos, ¿no? Entonces, hay también que definir muy bien qué tipo de investigación realizar, si va a ser más cerrada, no más cuantitativa, más cualitativa, para también elegir, pues creo yo que la opción, la herramienta o el instrumento adecuado para los fines, ¿no? Para los objetivos del trabajo de investigación. Pues nada, doctora, pues muchísimas gracias, y pues también a todos nuestros participantes les recuerdo que acabé de dejar el enlace para que puedan llenar su asistencia si están interesados en el chat, un formulario de Google Form para que llenen su asistencia. Y también recordarles que el día viernes a las 9 de la mañana, así que hay que madrugar, tendremos en el marco de este taller de metodología e investigación lingüística a la doctora Ocarina Macid Blanco de la Universidad de Nebrija, que nos va a estar hablando ahora de la otra parte, ¿no? De la parte semántica, un nivel mucho más anterior a la pragmática, por decirlo de esta manera, ¿sí? Otra construcción, otro tipo de construcción del significado, y ella nos va a hablar acerca de explorar la influencia de las metáforas y el lenguaje figurado en el razonamiento, la expresión y la emoción en L1 y lengua extranjera. Entonces, están totalmente y cordialmente invitados, invitadas, y pues espero verlos el día viernes a las 8:55, 5 minutitos antes. Y pues, doctora Elizabeth, nuevamente en nombre pues del Colegio de Letras Hispánicas, que me ha apoyado para llevar a cabo estos talleres a lo largo de ya varios años, pues quiero agradecerle su participación. Muchas gracias a ti, Karen, por este tiempo. Muchísimas gracias, y también les recuerdo que les enviaré la grabación para que puedan